Hace más de un año el mundo se paralizó, pero tú no. Tú descubriste nuevas aficiones. Quizás te animaste a emprender o conectaste con tu familia más que nunca. Con esa nueva mirada, redescubre tu comunidad. Vuelve a asombrarte con tus paisajes, con tu historia. Vuelve a tu ciudad del saber. Naturaleza, arquitectura, creatividad, ciencias, emprendimiento, cultura, negocios, sostenibilidad, innovación. Llénate de anécdotas y de nuevas experiencias. Ven a sentir y pensar en un nuevo comienzo. Ven a Ciudad del Saber. Descarga la audioguía en Easy Travel y realiza un recorrido con increíbles relatos de esta comunidad innovadora. A pocos minutos del centro urbano de Panamá y frente al canal, 120 hectáreas y más de 200 edificios de la antigua base militar de Clayton han sido transformados para convertirse en Ciudad del Saber, una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo, la ciencia y los negocios. Desde aquí, científicos, pensadores, artistas, así como gente del mundo de los negocios, expertos del gobierno, ONGs y organismos internacionales, colaboran para generar soluciones a problemas locales y globales, teniendo como visión un futuro próspero, inclusivo, democrático y sostenible. Cuenta con una comunidad residente y da también la bienvenida a los visitantes. Ofrece una variada programación de actividades para el público pensada para compartir conocimiento, así como eventos culturales y comunitarios que enriquecen la experiencia de vida en el campus. Ciudad del Saber crea un entorno de bienestar para las personas y la comunidad. Promueve el urbanismo sostenible y la conservación del patrimonio histórico y quiere ser un laboratorio de innovación para Panamá y el mundo. Muy bien. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sin duda. Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al Saber de la Ciudad. Hoy tenemos como invitado al doctor Víctor Rivera Monroy, profesor de la Universidad del Estado de Luisiana, quien nos hablará y nos hará una presentación sobre el dilema actual entre el desarrollo económico imperante asociado al bienestar social y la conservación de los recursos costeros a largo plazo en el Antropoceno. Los manglares de Panamá como un ejemplo de este tema que el doctor Rivera va a desarrollar en la mañana de hoy. Antes de iniciar, le recordamos al público que a mano derecha van a encontrar un canal en donde pueden dejar sus preguntas y sus comentarios al doctor Rivera a lo largo de la jornada y al final daremos un espacio para contestar estas preguntas. Antes de proseguir, quiero pasarle la pantalla al profesor Jorge Arosemena, presidente ejecutivo de Fundación Ciudad del Saber, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buen día, saludo a todos los participantes, pero de manera muy especial un saludo al doctor Víctor Rivera Monroy, que nos honra con su participación en el día de hoy. Creo la temática a tratar ha sido ya brevemente presentada y entiendo que el doctor Guillermo Castro va a ampliar un poco más. Y por tanto, doctor Rivera Monroy, yo simplemente hago un reconocimiento a toda su extraordinaria labor y presencia y trabajo de investigación en muchos de los países de nuestra América Latina y le agradecemos el tiempo que se ha tomado para estar con nosotros y no quiero quitarle ni un segundo más porque lo más importante es escucharlo a usted y aprender de usted. Entiendo que el doctor Guillermo Castro va a hacer una introducción. Bienvenidos todos y especialmente usted, doctor. A sus órdenes en la Ciudad del Saber. Muchas gracias. Aprecio. Muchas gracias, profesor Jorge Arosemena.
por estas palabras y para continuar voy a leer una breve biografía del doctor Rivera. Víctor Rivera Monroy actualmente es profesor asociado del Departamento de Oceanografía y Ciencias Costeras de la Universidad del Estado de Luisiana. Es ecólogo de sistemas con áreas de especialización en biogeoquímica y productividad primaria en ecosistemas de humedales, incluyendo manglares en zonas tropicales y subtropicales. Sus actividades de investigación abordan una amplia gama de problemas básicos de investigación en ciencias marinas, centrándose en cuestiones teóricas y aplicadas en la utilización de recursos marinos y estuarinos. Su trabajo de investigación tiene un componente importante en la colaboración internacional y como este resultado ha sido un investigador presente en trabajos de ecología en países como México, Honduras, Belice, Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Tanzania, Qatar y más recientemente aquí en Panamá. Actualmente está participando de 2 proyectos enfocados en la capacitación y entrenamiento de estudiantes y profesionales en la rehabilitación, restauración de manglar y la estimación de presupuesto de carbono azul. Estos proyectos son actualmente financiados por Senacid y llevados a cabo en un sistema lagunar estuarino de Chiriquí, en colaboración con varias instituciones panameñas, incluyendo la Universidad Tecnológica Oteima y la Ciudad del Saber. Ahora le cedo las pantallas al doctor Guillermo Castro, quien hará una breve presentación del doctor Víctor Rivera Monroy. Víctor, hemos tenido el gusto de conocer y colaborar con Víctor por un largo periodo de tiempo ya. Créeme que se va a presentar él solo mejor que nadie, pero sí quería enfatizar, llamar la atención sobre el hecho tan positivo, me parece, de que Víctor haya incluido la noción de antropoceno en el título de su presentación. El aporte de Víctor nos llega en un momento en que, aunque esto científicamente, digamos, no es cierto, culturalmente sí lo es, en un momento en que Panamá está iniciando su ingreso al antropoceno o está tomando conciencia de que se encuentra en tal situación. Y esto está teniendo impactos importantes en nuestra cultura ambiental. Está cambiando con rapidez y madurará aún más en el futuro próximo. En este momento, le comentaba yo a Víctor, por ejemplo, Panamá está enfrentando una primera crisis general de carácter socioambiental que tiene manifestaciones muy diversas en todo el territorio nacional. Se manifiesta en un debate que ha sido muy tenaz, por decirlo menos, en torno a la minería metálica a cielo abierto en el Atlántico del país. Otro debate muy importante en torno a la gestión del agua, sobre todo en el corredor interoceánico, pero no solamente allí, provocado por deficiencias de planificación que han llevado a que grupos importantes de población no tengan acceso al agua, aunque vivan cerca de las riberas del mayor lago artificial del país, el lago Gatún. Y por último, estamos viendo un preocupante proceso de deterioro de los rellenos sanitarios y vertederos del país, de la disposición de desechos en el país, que ha incluido un incendio de grandes proporciones en el relleno sanitario del corredor interoceánico, en el mayor de ellos, el de Cerro Patacón. Dentro de este panorama se ubica entonces todo, se enmarca, por decirlo así, el debate que necesitamos abrir sobre la gestión de los recursos más importantes que tiene Panamá, que son su biodiversidad y su abundancia de agua. Y dentro de este tema, uno en particular requiere que bebamos toda la información, nos apoderemos de toda la información que está a nuestro alcance y seamos capaces de contextualizarla en la realidad del país, es el de los ecosistemas de manglar. La importancia de estos ecosistemas la intuimos, quizá la conocemos, pero la veremos confirmada
con la intervención de Víctor y no te quito más tiempo. Disculpa que me exceda. Al contrario. ¿Te toca? Sí, estaba yo esperando que pusieran la primera. Aquí vamos, aquí vamos. Para avanzar. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esa presentación. Aprecio esta invitación. Es para mí un honor por primera vez estar interactuando en forma tan directa con ustedes, sobre todo Ciudad del Saber, aunque como ya lo mencionó el doctor Castro, hemos tenido una interacción muy fuerte entre la Universidad Estatal de Luisiana y Ciudad del Saber, que facilitó mis visitas, y ahora ya más concretamente con proyectos. Pues para mí es todo un placer estar aquí con ustedes. Bueno, el título, como pueden ver, es muy largo. Mi esposa me dijo, oye, creo que pusiste muchas cosas ahí. Le dije, bueno, la idea es por lo menos tocar algunos de los puntos, y aunque no voy a ser exhaustivo en cada uno de ellos, sí quería enfatizar algunos de estas consideraciones. Entonces, lo que voy a hacer es primero darles una comparación de lo que es Luisiana con Panamá, y lo haré esto en una forma general, pero sobre todo porque nosotros tenemos una de las secciones de humedales más grandes en Norteamérica, que en algunos de los aspectos de manejo es muy similar a lo que está sucediendo en otras partes del mundo. No es único el asunto. Posteriormente voy a hablar de algunos conceptos, más bien de los marcos conceptuales que estamos utilizando para hacer esa valoración ecológica y económica. Hablaré ya de Panamá y cuáles serían los puntos principales que Panamá necesita abordar para poder establecer políticas de manejo con base en investigación. Ahí son 4 puntos que quiero enfatizar al final. Bueno, entonces aquí les muestro dónde estoy yo ahorita. Estoy en una latitud de 29 grados aquí en el estado de Luisiana. Ustedes están a 8.9 en lo que sería el ecuador climático, donde está la convergencia trópico que regula la precipitación. Y yo considero que para poder establecer la generalidad de los conceptos que hablé, es importante establecer una comparación, y lo encuentro muy útil en el caso de las diferencias que podemos empezar a establecer aquí. Entonces, aquí ven ustedes una escala, lo que es el mapa de Estados Unidos. Aquí está Luisiana. Aquí puse 2 líneas que marcan la distancia entre las fronteras, en el caso de Luisiana, entre Texas, el estado de Texas y el estado de Mississippi. En el caso de Panamá, en Costa Rica y Colombia, ¿no? Aquí pueden ver, Panamá es un poquito más largo en extensión, pero la idea es darles esa atribución espacial que considero importante puedan ver para cuando esté hablando yo del caso de Luisiana. Más particularmente, Luisiana y Panamá tienen casi la misma tamaño de la población y densidad, o sea, 4 millones de habitantes, y una densidad que varía de 35 a 56. Eso hay que considerarlo cuando estamos hablando precisamente de los impactos humanos en esta ya potencial era del antropoceno. Quiero establecer un poquito más, con más tiempo, esta transparencia, porque ese modelo, aunque es muy general, es muy aplicativo en diferentes consideraciones. Entonces, lo que hemos hecho es desarrollar este modelo por los últimos 25 años, con la aplicación de teoría jerárquica, para poder establecer una forma más concreta y operativa la relación que se da entre los sistemas humanos y sistemas socioeconómicos con los sistemas naturales. Y aquí el punto importante es establecer cómo estos están unidos a través de los servicios ecosistémicos. Otro aspecto que pueden ver en las 2 cajitas del lado derecho y del lado izquierdo es que están las escalas del global, regional, local e individual en ambos casos, y también se manifiestan en el caso de los servicios ecosistémicos. Están unidos a través de estos aspectos de manejo, de extracción, por ejemplo, reforestación, y muy importante, los aspectos de control que se da a nivel de las fronteras del sistema, que puede estar relacionado con pulsos, como son las tormentas, las sequías, variaciones extremas de los niveles de agua en la zona costera, y ya en algunas otras
factores que nosotros llamamos de presión, como es el cambio en el nivel del mar, la variación climática y la acidificación del océano. Esto es importante porque son presiones constantes, pero que van en aumento, como lo hemos visto, sobre todo en el caso del cambio climático. Aquí puse la zona costera de Panamá únicamente para enfatizar que este modelo es general, lo hemos aplicado en todos los países que hemos trabajado en la zona costera, porque esa es la idea, de crear este marco conceptual que sea aplicativo en varias instancias. Vamos a definir muy generalmente qué son los servicios ecosistémicos. Son beneficios que se obtienen directamente de la sociedad, ¿no? Entonces, podemos dividirlos. Las Naciones Unidas ha definido 4 que son muy aplicativos también para diferentes sociedades. Tenemos lo de provisión, los de regulación y culturales. Aquí puse los 3 que son ejemplos, como el cambio de la regulación en la disponibilidad de agua, por ejemplo, en servicios, aprovisionamiento, como es la comida, como son recursos genéticos, culturales, basta decirlos, o sea, la cuestión estética, de espiritual y religiosa, y los reguladores, ¿sí?, que están siendo precisamente establecidos y soportados o mantenidos por la formación del suelo, los ciclos de nutrientes y la producción primaria. Tenemos que tener esto en consideración porque cuando hablamos de humedales, pensando que es 6% de la extensión global, cuando vemos toda la superficie global, 6% de toda esa área está ocupado por humedales, ¿sí? Y aún así, son de los más importantes económicamente porque proveen todos estos servicios. De tal manera que el bienestar humano en relación a la disponibilidad de estos recursos es importantísimo porque actualmente con esa intensidad en el uso que ya describía, por ejemplo, el doctor Castro, estamos en un problema de amenazas, ¿no? Donde el sistema tierra, viéndolo en forma integrada, lo estamos viendo en el reflejo, en los cambios en la pérdida de biodiversidad y el cambio climático que se está dando en una forma constante. No voy a abordar detalles mucho, pero sí quiero enfatizar aquí en este diagrama, es exactamente lo mismo que les mostré anteriormente, pero aquí lo que quiero mostrar es que estamos tratando de establecer funciones operativas, o sea, desde un punto de vista físico y matemático, que nos permita llevar a cabo la evaluación tanto del sistema natural como del sistema antrópico, ¿no? Y hay varios procesos que necesitan ser cuantitativamente establecidos, ¿no? Aquí ven en la parte superior, el más general, estamos hablando de las funciones y procesos del sistema como tal, hasta los beneficios que determinan esta biodiversidad y la condición del sistema. Aquí están más desarrollados y en este caso, por ejemplo, lo hemos aprovechado o lo hemos utilizado particularmente en áreas pobres, por ejemplo, en África y en áreas del sureste mexicano. Esta representación lo que nos ayuda a entender de una forma más transitoria, pero también esquemática, es que cuando hablamos de la relación de producción, tenemos que pensar que muchos de estos servicios ecosistémicos, en gran medida, no tenemos una valoración como tal, o lo que existe es muy ambigua y un poco difícil de hacerla cuantitativa, ¿no? Es importante porque necesitamos entender cómo estos procesos que funcionan y controlan el ecosistema van a estar afectando la disponibilidad de los sistemas de los bienes y servicios, los cuales van a ser eventualmente evaluados. Esta evaluación es lo que determina los factores de cambio en el comportamiento social y económico que a su vez retroalimentan el valor económico y la disponibilidad de los recursos. Esta es otra forma de esta representación donde viene precisamente el título de mi charla, ¿no? La cuestión del dilema, porque siempre pensamos en relación a el capital natural y el capital en diferentes tonos, ¿no? Aquí tenemos el capital que ha sido construido de infraestructura, el capital humano y el capital social. Estos 3 interactúan y son los que determinan el bienestar humano. Vean ustedes aquí como el capital natural a través de los servicios ecosistemas
interactúa fuertemente con estos tres, pero noten aquí que no hay una retroalimentación. Este es el problema que tenemos actualmente en el sistema neoliberal o capitalista, donde muchos de estos recursos son una externalidad. ¿Sí? Esta externalidad no entra dentro de la evaluación del capital humano y del capital social, lo cual determina que no sea considerado en su valoración. Ahorita hay una discusión enorme en relación a todos los problemas ambientales que tenemos a nivel global, donde se hace la pregunta, ¿realmente el sistema capitalista ha sido malo para el ambiente? Porque esto está determinando los problemas de escasez que tenemos de recursos y por lo tanto de contaminación y de pérdida de biodiversidad. Esta es otra forma también de representarlo, pero aquí quiero evaluar, o sea, más bien quiero enfatizar que estos beneficios que tenemos de los servicios de ecosistemas, al ser valorados, van a crear esas presiones. Y esas presiones pueden ser amortizadas o pueden ser amortiguadas a través de la acción de políticas de manejo que limitan esas presiones. Y esta cajita aquí que establece la separación entre las presiones y la estructura biofísica y de los procesos del sistema, esa es la más endeble que tenemos actualmente, sobre todo en Latinoamérica. Aquí pueden ver 5 ejemplos, y aquí ya estoy un poquito hablando de manglares, pero los podemos extrapolar a otro tipo de hábitats o recursos. Aquí tenemos 5, por ejemplo, la producción de comida, pesquerías, la cuestión estética, turística, la purificación del agua, de protección y actualmente lo que está mucho de moda, que es el almacenamiento de carbono, como trampas de carbono. ¿Sí? Y esto es importante enfatizarlo porque no únicamente es la captura de carbono que tenemos que considerar, sino también los otros servicios de ecosistemas que quizá tengan mayor importancia económica y de sustentabilidad que a veces en el caso propio de lo que se denomina el carbono azul. Pero eso lo podemos discutir después. Bueno, del lado derecho pueden ver sucintamente 3 factores de cambio que afectan la degradación y obviamente los problemas que tenemos en cuanto a la disminución en el secuestro de carbono y la pérdida de biodiversidad y los impactos en el paisaje. Bueno, déjenme regresar ahora en esta escala que comenté de Luisiana y de Panamá, donde pueden ver aquí la longitud y el área, ¿no? Lo quiero hacer porque ahora quiero platicarles en forma general lo que está sucediendo en Luisiana. Luisiana tiene actualmente aproximadamente el 20% de los humedales de todo Estados Unidos a nivel general. ¿Por qué? Porque estamos en la parte baja de la cuenca baja, del río Mississippi, donde actualmente, debido a varias causas, estamos perdiendo aproximadamente un equivalente a un campo de fútbol diario de humedales. O sea, seguimos con ese problema. Lo que ven aquí son las pérdidas actuales. En color rojo ven lo que se ha perdido hasta el año 2000. Y es la proyección que se tiene para el año 2050. Toda esta área es la que se perdería. Actualmente lo que hemos perdido cuantitativamente desde principios de los 20s, 30s del siglo pasado son 5,000 kilómetros cuadrados, que representa aproximadamente el 25% de los humedales que teníamos en los años 20 o 30. ¿Por qué se ha dado esa pérdida? Bueno, porque al estar en una zona muy productiva, es un delta, el sistema del delta, el delta más grande en el Golfo de México y en el Neotrópico, después del Amazonas, tenemos aquí que al tener un cambio drástico en los flujos de agua, esto también produce inundaciones. Entonces, después de 1927, que hubo una inundación enorme, donde hubo pérdidas billonarias económicas y de vida humana, se decidió establecer diques de control a través de todo el río Mississippi. Y esto tuvo una serie de consecuencias, como fue la pérdida de sedimentos que permiten el crecimiento y la expansión de los humedales. Aunque hay un exceso de nutrientes, también la introducción creó problemas de anoxia e hipoxia y también determinó que tuviéramos una disminución en la calidad del agua.
Aquí pueden ver la gráfica del valor que ya mencioné, son desde 1930 cuando se construyen los diques y ven drásticamente la reducción que se da en esta área. Nuestro landscape o nuestro paisaje está fuertemente alterado por los canales de navegación que se han establecido a través de la explotación. O sea, como es una zona deltaica, tenemos áreas muy productivas, tenemos pozos petroleros y de gas que surten de energía al resto de Estados Unidos y también para exportación. Y aquí pueden darse una idea de la extensión de esa infraestructura. Este es el mapa de los conductos de gas y de petróleo. Y estos son los diferentes pozos, algunos ya abandonados, pero otros activos, para que se den cuenta que en la parte costera del estado de Luisiana tenemos una actividad de explotación y de tránsito de bienes y servicios enorme para el beneficio del Estado y del país, pero que también han tenido un efecto drástico. Aquí, para darles una idea de cómo esto es un área de actividad económica, este es un mapa del flujo de tránsito, de transporte de bienes y servicios, y pueden ver muy bien aquí con la parte de la zona costera de Luisiana, cómo está una zona de distribución que está asociado precisamente a la extracción y la exploración de recursos no renovables como es el gas y el petróleo. Entonces, pues tenemos un gran problema. Actualmente lo que se está tratando de establecer es un plan comprensivo para establecer unas políticas de manejo costero sustentable. Y hemos tenido, o sea, el estado de Luisiana ha invertido millones de dólares en la investigación y para tratar de establecer modelos de desarrollo y de prevención a través de programas de restauración y rehabilitación de los humedales. Aquí lo que les muestro es la última versión. Hemos tenido 4 planes de manejo desde el 2002 hasta el 2023, este es el último, donde se hace una revisión cada 4 o 5 meses, cada 4 o 5 años, para poder ver dónde estamos. Actualmente, el costo que se establece para poder mantener en cierto grado la actividad económica y de ciudades en el estado es con una inversión de $50 billones. Estos son proyectos de restauración de la zona costera que están basados en proyecciones en la pérdida que tendremos actualmente. Alguna de ellas ya no es posible hacer mucho, pero en esta gráfica que ven aquí, pueden ver cuál es la proyección en el cambio del nivel del mar. Como somos una zona deltaica, hay una tasa de subsidencia y de pérdida de sedimentos, porque mucho del sedimento a través de esos diques es directamente vertida hacia el Golfo de México. Entonces, este delta se movía desde cuando se formó hace 7,000 años, pero actualmente ya no podemos tener ese cambio porque estamos regulando con esos diques el flujo de agua hacia el Golfo de México. Entonces ya es inamovible el delta, que es dinámico, actualmente ya no lo es, y por lo tanto vamos a perder. Se proyecta para este año, a partir del 2023, para el año 2073, lo que ustedes ven actualmente, sí el nivel del mar, aquí en color azul, sube aproximadamente a 2 metros, que es muy posible, sobre todo en las últimas estimaciones que tenemos, con lo que se ha dado en el calentamiento del Ártico, con pérdidas grandes de lo que son el permafrost y descongelamiento de esas áreas. Entonces tenemos un problema pues bastante fuerte. Luisiana ha desarrollado programas de restauración, tanto extensivos e intensivos. Y la idea aquí es generalmente, o sea, estas son 2 gráficas que nos permiten ver cuál es conceptualmente la idea de esta restauración. Idealmente, establecer cuál es la estructura del sistema, cuál es su función, y en base a eso hacer proyecciones, ¿no? Que nos van a dar diferentes niveles de recuperación, ¿no? Lo ideal es que vayamos hacia el sistema original de un sistema degradado en diferentes formas de trayectorias, ¿no? Donde cuando decimos rehabilitación estamos hablando que no es exactamente el mismo sistema, pero es muy cercano a las propiedades de funcionales y estructural del sistema. Pero en algunos casos lo que tenemos que considerar es que
muchas veces, dado los cambios drásticos que se tienen del medio ambiente, no podemos llegar al ecosistema general, o al ecosistema original, perdón, sino que vamos a tener que ser consecuentes en que no podremos recuperar todas las funciones, ecosistemas de biodiversidad, sobre todo cuando estamos ya incluyendo sistemas, servicios ecosistemas que tienen un valor económico. Y aquí es donde estamos estableciendo un sistema que puede ser sustentable, pero que no puede reflejar, es mejor que el degradado, pero no puede reflejar exactamente lo que antes teníamos del sistema. Y este triángulo es importante tenerlo en mente por la inversión y el costo que tenemos, y sobre todo la incertidumbre en esa inversión para poder llegar a ciertas propiedades que se han perdido del sistema y sobre todo de servicios ecosistémicos. Entonces tenemos que pensar, cuando hablamos de un sistema original o de referencia y qué es lo que se está reemplazando, tenemos que ser consecuentes en lo que nosotros tenemos que definir explícitamente lo que sería un éxito ecológico en cuanto a establecer la estructura y función original, pero también tenemos que pensar en las relaciones de costo y a nivel también legal y económico que contribuyen a poder decir a qué nivel estamos llegando con este proceso de restauración. Y restaurar es muy, muy caro. Cuesta millones de dólares, ¿sí? Así que es más barato conservar que restaurar. Pero en casos que tengamos que hacerlo, tenemos que tener una consideración sobre estos aspectos de integración desde el punto de vista social y económico con el aspecto biológico. Y regreso a esta gráfica porque eso es lo que va a definir el valor y las presiones que se van a dar en esa revalorización de los sistemas económicos es como nos va a permitir establecer esas políticas de protección con ecosistemas emergentes o ecosistemas que no tienen la misma funcionalidad, pero que pueden ser sustentables a largo plazo. Bueno, aunque la geomorfología, el clima y la hidrología no es exactamente lo mismo en Luisiana, es un sistema deltaico, con un sistema como en Panamá, hay muchas similaridades. La costa panameña está claramente diferenciada entre el Caribe y el Pacífico, tenemos un área tectónica. Y aquí lo que quiero mostrarles es, cuando pensamos en el área, y comparativamente lo que ya les comenté de pérdida nosotros de humedales, no estoy hablando de modelos, estoy hablando de una cosa real, más de 5,000 kilómetros cuadrados. El área total de Panamá aquí abarca aproximadamente el 55% de lo que es el estado de Luisiana, ¿sí? Eso ténganlo en mente, repito, para cuestiones comparativas. Panamá, como ya lo describió el doctor Castro al principio, ha tenido mayores cambios en los últimos 100 años. Y aquí lo pueden ver en este uso de la tierra, ¿no? Este es un mapa del Ministerio del Medio Ambiente, donde pueden ver los usos de la tierra. Aquí lo que quiero enfatizar es la distribución del bosque de manglar. Es en color morado, espero que en su pantalla lo puedan ver por el color, y es muy evidente que casi el 90% de los manglares de Panamá están en la costa Pacífico, con aproximadamente el 5 al 6% en el Caribe. La actividad económica de Panamá, sabemos, es la agricultura, y esto ha tenido un impacto negativo en la disponibilidad del agua, que también afecta problemas de erosión y los ecosistemas costeros, donde hay también una reducción en la descarga y todos los procesos de sedimentación que pueden ser alterados drásticamente y han sido en algunos de los casos. ¿Sí? El uso de la tierra y el cambio ha transformado dramáticamente al país, a Panamá, y aquí lo pueden ver en esta delineación que hice muy, no arbitrariamente, pero tratando de delinear esos mapas de uso de la tierra, donde pueden ver claramente que una densidad de población como la que tenemos en Luisiana ha afectado esta área por las actividades económicas que están basadas en la agricultura y la ganadería. En este mapa de actividad económica pueden ver dos áreas que yo le llamo de hotspots de actividad económica, y son dos provincias, Chiriquí y Veraguas. Y justamente en estas dos provincias tenemos el 50% del total de los manglares de Panamá, 28% para el caso de Chiriquí y 22% para el caso de Veraguas. Y esta diapositiva les da una idea de
el efecto antrópico sobre los recursos costeros. El manglar natural realmente está rodeado actualmente por esa actividad económica. Dado los cambios que se han dado no únicamente en Panamá, pero en Latinoamérica y en África, se ha empezado a utilizar el término de manglares periurbanos, precisamente porque las ciudades han avanzado tanto hacia el área de manglar que no hay buffers, ya no hay una zona de amortiguamiento que permita amortiguar esa, como por ejemplo se da el caso de los Everglades en Florida, donde hay una zona de amortiguamiento o no hay gente que habite en las áreas de manglar. En Latinoamérica y África es exactamente lo mismo, o en el sureste asiático. Entonces, yo le llamo también aquí, en el caso de Panamá, que tenemos ya manglares periurbanos en Chiriquí, pero también tenemos manglares periagrícolas de sistema donde también van a ser afectados en cuanto a su función y a su estructura. Entonces, estamos teniendo al de este desarrollo que con las necesidades de desarrollo económico y sociales que Panamá está enfrentando actualmente con el cambio climático y el incremento en la población, pues la actividad económica va a tener una mayor injerencia en estas áreas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser esa transición? ¿Cómo se va a dar esa sustentabilidad a largo plazo cuando estamos ya teniendo actualmente en el siglo XXI, en el año 2023, una actividad económica extensa e intensa y multivariada? Entonces, ¿cuáles son las amenazas que tenemos? No únicamente en Panamá, pero en general a nivel global. En el caso de manglares está la deforestación, la agricultura, la acuacultura, la contaminación, el desarrollo costero y el cambio climático. Esto va a afectar servicios ecosistémicos, como ya les había comentado, de estos tres, desde el almacenamiento de carbono hasta la producción de comida en pesquerías y la purificación del agua y disponibilidad de agua. Déjenme poner en contexto Panamá en relación a la discusión de manglares a nivel mundial. Entonces tenemos aquí, Panamá ocupa aproximadamente el séptimo lugar en la extensión. En Norteamérica tenemos México y Brasil. Y para darles comparativamente la extensión, aquí tenemos 689,000 hectáreas en México y para Panamá 164,000. Es aproximadamente el 24%. Tenemos dos áreas y esta área, aunque es baja en comparación a lo que hay en América, hay una diversidad extensa de manglares aquí en Panamá. Las más comunes son estas tres que ven aquí del lado izquierdo, el mangle negro, rojo y blanco. Y en Panamá tenemos Avicennia bicolor, Rhizophyra racemosa, y una de las que están más amenazadas, que es Pelicera rhizóphora, que únicamente crece en esta área de Centroamérica, desde Costa Rica hasta Colombia. Y representa un recurso en biodiversidad que está sumamente amenazado. Estamos ya llevando a cabo estudios muy primarios porque no ha habido muchos estudios ecológicos y fisiológicos sobre esta especie. Entonces regreso a este triángulo donde quiero enfatizar esta cuestión de la sustentabilidad de los sistemas, donde ya aquellos que están impactados, hasta dónde vamos a poder recuperarlos y cómo va a estar relacionado con los servicios ecosistémicos a nivel de mercado, o sea, cuáles son los que van a tener ese impacto económico. Entonces, la pregunta es cómo vamos desde el lado izquierdo, ¿sí?, que está de áreas que son impactadas, hacia el lado derecho, ¿sí? Entonces, en este diagrama que les mostré al principio, el problema actual que tiene Panamá es que la tasa de pérdida de los manglares es más alta que el nivel de conocimiento que tenemos sobre la estructura y productividad de estos sistemas. Y esto ha limitado, por lo que yo he visto en mis pocas visitas a Panamá, la implementación de planes de manejo y conservación, sobre todo cuando hablamos de los aspectos del sistema natural. Esa es la parte que yo en mi investigación hago, tratar de establecer estas funciones ecológicas para hacer esta conexión con los sistemas socioeconómicos. Ya hemos desarrollado este sistema de expansión, donde ven un análisis jerárquico, donde podemos nosotros hacer la partición de cuál es desde el nivel individual hacia la parte global. Y esto nos ha ayudado a entender, ya con las nuevas herramientas de percepción remota, poder establecer esa jerarquía para poder hacer esas atribuciones en cuanto al manejo, sobre todo en áreas de donde vivo yo, en la parte norte del hemisferio, donde los huracanes tienen una alta incidencia y que tenemos que entender esos impactos que se dan a nivel general, asociados también
y en forma sinérgica con el impacto humano. Actualmente, por ejemplo, estamos usando teoría de nichos para poder entender esta interacción de los recursos, tanto hídricos como de nutrientes, que determinan diferentes tipos de manglar. Porque eso es importante, y de ahí lo que comentaba el doctor Castro, uno de los proyectos que Senacid nos está financiando es tratar de hacer una capacitación educativa y científica y establecer estaciones de monitoreo a largo plazo que nos ayude a entender, por ejemplo, el sistema lagunar Estoril Chiriquí, esos procesos de cambio en la producción y sobre todo de amenazas en cuanto a la contaminación. Entonces nosotros, utilizando estos estudios, estamos extrapolándolo a un modelo teórico general, no únicamente en Panamá, sino en Centroamérica y en otros lugares, inclusive en Estados Unidos y en África, donde podemos nosotros proyectar ya en base a esta información qué es lo que vamos a hacer para poder tener diferentes tipos o ecotipos de manglar. No es lo mismo tener un manglar de lo que denominan enano a un manglar de cuenca o riberino. Son dos formas de manejo totalmente diferentes. Entonces, ya quiero terminar, disculpe, creo que me extendí en esta cuestión del dilema, ¿no? Nosotros estamos aquí en esta cuestión de producción, o sea, esa es mi práctica profesional, tratar de establecer las funciones de producción que ayudan a entender esa disponibilidad de recursos para poder alimentar la evaluación económica que nos ayude a establecer el buffer que se va a dar en cuanto a impacto en el capital natural, o sea, del capital humano hacia el capital natural, y tratar de cuantificar esto de tal manera que nos ayude a desarrollar planes de manejo. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de conservación y manejo que Panamá tiene que tener? Entonces, en listo 4, uno es que tienen que desarrollar y implementar una agenda de investigación que incluya los aspectos socioeconómicos y ecológicos. Esto a nivel general, no únicamente los manglares, sino también los humedales que están tierra adentro, porque hay una conexión hidráulica. Y la agenda debe ser basada en investigación básica, pero que tiene que tener inmersa las prioridades y las necesidades de las comunidades que se benefician de esos recursos. Tiene que haber una selección de sitios en ambas costas para poder llevar a cabo investigación socioecológica a largo plazo, sobre todo en áreas donde hay una extensión de manglar de las áreas más extensas, como son en Chiriquí o Veraguas, pero también que tenemos que entender que en el Caribe son una de las áreas con mayor susceptibilidad. Y finalmente, otras dos, que es poder establecer recursos económicos para llevar a cabo proyectos, no proyectos, sino una estandarización de los factores de monitoreo que necesitamos tener, donde haya tanto entrenamiento como equipo adecuado para poder llevar en una forma coordinada, no únicamente esa educación para programas de graduados o de licenciatura, sino también para las propias comunidades. De tal manera también que esto nos ayuda a generar información para desarrollar un plan nacional estratégico, de tal manera que nos ayude a enfatizar la sustentabilidad en un contexto climático de cambio. Y eso es importante y es urgente para el caso de Panamá, porque veo cambios drásticos, sobre todo cuando estamos hablando del uso directo de estos recursos. Y aquí las comunidades, el aspecto social, va a ser fundamental para que esto pueda tener una implementación y un éxito a corto y a mediano plazo. Bueno, termino con esto. Disculpe que me haya extendido. Adelante. No sé, va a haber algunas preguntas, me imagino. Muchas gracias, doctor Rivera, por esta presentación. Antes de pasar a unas preguntas y comentarios que ha dejado nuestra audiencia, no sé si el doctor Castro quería hacer algún comentario. No, cuando uno se vincula con Víctor en una presentación de esto, uno podría hacer un montón de comentarios, por supuesto. Pero yo haría énfasis en un aspecto de lo que él planteó, que consiste en la relación que existe entre los ecosistemas de manglar, en su mayor parte costeros, etcétera,
Y los sistemas ambientales, entendiendo por tales, los sistemas socioecológicos, si queremos llamarlo así, de las cuencas en la desembocadura de cuyos ríos aparecen concentrados estos ecosistemas de manglar. En el caso de Chiriquí, por ejemplo, todo sugiere que un problema importante radica en la sedimentación del puerto de Pedregal, que además una sedimentación con lodos tóxicos derivada de, uno, las formas de uso de la tierra en la cuenca del río Chiriquí, que favorecen la erosión, la sedimentación, etcétera, y dos, la práctica de una agricultura muy intensiva en agroquímicos. Y a esto se agrega, por supuesto, las limitaciones en el manejo de las aguas servidas de las poblaciones, de los asentamientos humanos, digamos, que se ubican en esa cuenca, incluyendo áreas de muy rápido crecimiento urbano como la propia ciudad de David. Pero la interacción entre el ecosistema y el sistema ambiental mayor donde se ubica es un aporte muy importante que me parece que emerge de lo planteado por Víctor y de la interesantísima cartografía que nos ha presentado. Eso por sí solo podría abrir todo un campo de discusión y ahora mismo no es el caso. No sé qué otras preguntas hay. Veo que la estudiante de maestría en Ciencias Sociales, Rita Ramos, pregunta cuáles son las características que permiten establecer un ecosistema de manglar como manglar de cuenca. Sí, sí, gracias por la pregunta, Rita. La clasificación que se da funcional de manglares se abarca desde los riberinos hasta lo que generalmente llaman de enanos por la altura. Los de cuenca se establecen en relación a la distancia que tiene uno del cuerpo de agua hacia adentro, donde generalmente hay una elevación mayor, la salinidad es un poco mayor de lo que uno encontraría en la zona de borde. Las diferencias de las especies es muy marcada. Generalmente uno encuentra ahí la especie Avicennia, el mangle negro, Avicennia germinans o bicolor, y también la frecuencia de inundación es diferente. Entonces, la principal característica es evolucionar la dominancia de especies, la distancia y la salinidad. Eso sería lo de cuenca, porque cuando habla uno de cuenca está hablando de zonas un poco de elevación menor, pero hacia adentro de lo que sería en el borde de interacción entre lo que es el estuario y el bosque de manglar extensivo hacia adentro. No sé si eso contestó a su pregunta. Sí, Gillian Herrera se interesa por el aumento del nivel del mar y el papel de los manglares en ese tema. ¿Podrías ampliar algo sobre eso? Definitivamente, o sea, el cambio de nivel del mar, en el caso de Luisiana, nosotros tenemos en términos generales a nivel global es de 2, actualmente anualmente es de 2 a 3 milímetros por año. En Luisiana, por ejemplo, nosotros hemos llegado a 9 milímetros por año, ¿sí? En cuanto a la diferencia total. Efectivamente, dependiendo, con 2 o 3 milímetros que uno tenga en diferencia y dependiendo de dónde esté en relación a la costa, los periodos de inundación va a ser mucho mayor. Por ejemplo, en el caso de Luisiana, nosotros tenemos en Nueva Orleans, que es una ciudad que está bajo el nivel del mar, cualquier variación que se da en vientos y en los cambios de altura del mar, eso determina una inundación de las zonas suburbanas o urbanas. Entonces, no me extrañaría, pero tiene uno que pensarlo también en función al cambio de aire, de la velocidad del viento, la estación del año y dónde está uno en la periferia, ¿no? Entonces, sí, si tenemos mareas vivas o mareas bajas, la manifestación que se da en la inundación en las zonas bajas de las ciudades es donde va a ser más aparente ese cambio en el nivel del mar. Si
Si no hubiera otra pregunta, yo quisiera volver un momento al tema de Cuenca, quizá porque soy hijo de una geógrafa. Para mi madre, la cuenca empieza en la divisoria de aguas en la cordillera, ¿no? Que a veces está muy distante de las áreas estuarinas, como pasa un poco en Chiriquí. Y en ese sentido, esa visión creo que puede ayudar a enriquecer, Víctor, el planteamiento que tú haces sobre el impacto de la agricultura y las actividades asociadas sobre los manglares en Panamá. Hay una combinación muy complicada en Panamá entre una agricultura campesina con una tecnología muy limitada que tiende ya hoy a ser más bien destructiva debido al abuso de la quema y la tala y tal, y una agricultura industrializada que es muy intensiva en productos químicos. Entonces, lo que tú nos planteas abre un espacio quizá para algún tipo de investigación interdisciplinaria que vincule a ecólogos del manglar con ingenieros agrónomos y especialistas en temas de manejo de suelos en cuencas panameñas de importancia crítica para los ecosistemas de manglar. ¿Y te haría sentido ver el manglar en esa visión tan amplia como la cuenca en su conjunto? Absolutamente, doctor Castro. Precisamente el manejo de cuencas es fundamental como unidad. Y la zona Pacífico, uno se preguntaría, bueno, ¿por qué hay más manglares en el lado Pacífico? Precisamente por la disponibilidad de agua dulce y las cuencas que traen sedimento y son las que determinan la distribución. Si uno lo puede ver, vuelvo a la cuestión de escalas. O sea, les enseñé la cuenca del río Mississippi, ¿verdad? El río Mississippi empieza desde la parte alta, desde la frontera con Canadá hacia Luisiana, y nosotros somos un embudo que distribuye y donde se forma el delta. Justamente se puede hacer la misma similitud cuando uno habla, por ejemplo, de Pedregal o de Chiriquí, del sistema lagunar de Chiriquí. Toda esa cuenca alta, si uno no sabe cuánto entra de agua, cuánto entra de sedimento, qué es lo que determina la distribución y la dinámica de esos sistemas, es muy difícil poder determinar cuáles van a ser los impactos sobre el manejo y uso de la tierra. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. El manejo de la cuenca hidrográfica y la hidrología de esas áreas tiene que ser justamente el factor central para el manejo costero. Es lo que estamos haciendo en Estados Unidos. El manejo de la cuenca del Mississippi es fundamental. Claro que nos fuimos al extremo porque controlamos y entubamos, por así decirlo, el río Mississippi para controlar los beneficios que antes daba en cuanto a la distribución de sedimento, pero con un efecto negativo en cuanto a los problemas de seguridad pública, ¿no? Entonces, es un balance. Entonces, cuando hablamos de ríos, cuando hablamos de cuencas, eso tiene que ser, por definición, una entrada directa hacia el manejo costero. Muchas gracias. Le estoy quitando la función a Manuel Rivera, que es el verdadero conductor de esto, pero es por entusiasmo. Le ofrezco mis disculpas a Manuel. No se preocupe, doctor Castro. ¿Cómo seguimos? Cuéntame. Bueno, Rita Ramos nos acaba de colocar otro comentario. Dice, muchas gracias por la respuesta. Soy de una región donde tenemos ciertas especies de mangle como el blanco, negro, rojo, salado y piñuelo. Y recientemente en esa dinámica socioecológica estamos trabajando en su protección, en su reforestación, dado que lo utilizan como fuente de leña, combustible y como material de construcción. La región de Rita, lo digo esto porque Rita es mi alumna. Es muy talentosa y ella está refiriéndose a la cuenca del río Jaque, cerca de la frontera con Colombia, en el Darién, en el Pacífico Darienita, que ella ha ido sometiendo a un estudio muy intenso como parte de su tesis de maestría. Pero mira cómo se traslada de un tema a otro. La maestría de ella es en ciencias sociales. Y yo aprovecho precisamente lo que decía doctor Castro, que la cuestión interdisciplinaria es básica. O sea, para poder realmente tener éxito en esto, tenemos que tener agrónomos, sociólogos, economistas, ecólogos,
dentro de un plan de desarrollo en cuanto al conocimiento. Sin eso es muy difícil llevar a cabo estos aspectos de conservación y sobre todo de investigación. Entonces, qué bueno que lo esté haciendo. Sí, yo solo agregaría a esa lista que si recordamos que hablamos de un desarrollo, Ajá. ese conjunto de disciplinas tiene por necesidad que incluir un historiador, a los historiadores, particularmente los que se dedican a historia ambiental. Claro. En Estados Unidos hay figuras interesantísimas que han hecho enormes aportes en este campo. Entonces, bueno, no tenemos de momento más preguntas y le agradecemos mucho al doctor Víctor Rivera Monroy por esta presentación acerca de los ecosistemas de manglar, su importancia y el importante rol que juegan tanto para las comunidades como para las zonas costeras y el impacto que esto tiene en la vida cotidiana de todas las personas. Doctor Castro, no sé si quiere cerrar el solo saber con quiero algún decir comentario. que estamos esperando que Víctor regrese a Panamá pronto. Y que visite Ciudad del Saber, con mucho gusto. Visite Ciudad del Saber, a ver si finalmente conseguimos que Louisiana State vincule más estrechamente su programa de gestión de manglares con la Fundación Ciudad del Saber. Así Hasta es. luego, Víctor. Muchísimas gracias realmente por tu tiempo y tu esfuerzo. Hasta luego. Hasta luego y nos vemos en el próximo Saber de la Ciudad. Que pasen muy buenos días. Hasta luego.